voy a avisar que estoy aquí en directo. Lo primero. Voy a cambiar esto. Un segundo. Wins. Vale, perfecto. Fecha. Esto está. Cambiar el nombre. Vale, eso está también. Dame un segundo que voy a poner en Twitter que ya estoy. A ver que no vaya y ponga el mío canal porque... Espera un segundín, Play Press. Vale, ya está. Vale, esto está. Otro segundo. Y falamos un poquito de este juego. Antes de meternos a probarlo. Yo la verdad que lo poco que probé fue vamos, para ver que me funcionaba el mando del ordenador porque llevaban sin usarlo como 6 meses. Presta un segundín. Pues listo, bueno, primero pones bien llegados a otro programa de Play Presta. La semana pasada estuvimos falando, no me sale ahora, tengo una empanada, estuvimos falando de comida coreana, con el trauma que tengo con esa especie de morcilla coreana, que también he grabado para toda la vida, y no sabía lo que vos iba a traer seguro al 100%, pero al final trasemos otro juego español. Este en concreto llamase Magic Quest, está hecho por un estudio indie de aquí, va a salir el 18 de marzo, si mal no recuerdo. Lo voy a jugar en ordenador, parece que está para Nintendo Switch, al menos está seguro para Nintendo Switch también. Y una mezcla entre bueno, ya tienen similitudes con el Plants vs Zombies, con el Overcooked, con unos cuantos. Tiene además un modo cooperativo, tiene un modo para jugar solo, tiene unos cuantos mods. Y bueno, yo miré un poco para arriba ayer y la verdad que ya así muy salado, muy cookie. Los muñequinos son súper guapos. Y así na que contamos un poco, bueno, el argumento, los protagonistas son dos bruxes que causen un color sedón. Esto va a explicárnoslo ahora al entamar el juego. Y bueno, sin hacer spoilers, estoy jugando con mando, güey, Quiero decir, si me veis que tengo que tocaros con la mano, a ver si sale y tal. Vale. A ver si no me da problemas el mando, porque también me ocurre como está haciendo ahora. Vale, ya está. Bueno, si vais a los settings deseamos configurar un montón de cosas. Yo tengo configurados los iconos de Xbox. Esto no voy a tocar nada. En el caso que entaméis el juego y lo queráis, no me dio por mirar, mira. Tenéislo en español, yo ayer estuve jugando en inglés, hoy así, ¿no? Hay que desearme. En caso de que entaméis el juego y queráis entamar la historia, dais a reset game data y ya se vos quita, ¿vale? Y es lo que hice yo ayer después de estar... Vale, ya está. Vale, yo voy a dar a un jugador.
la isla llamase Isla Mallorca. Bueno, voy traduciéndoslo al asturiano pel camino. Parece Cabra y Cadabra tienen un plan muy colorido para teñir su ropa por la cara. Vamos, quieren teñir la ropa gratis y bueno, ya os voy diciendo que va a salir mal. Y lo primero que falle es sacamos un tutorial. Importante. Hay que ser brusiles y alucinantes. Y hacer caso al caldero, cosa que yo no hice ayer, no estaba leyendo lo que decía y tuve un buen caso sin entender lo que tenía. Y sobre todo porque estaba intentando hacerlo con el teclado y yo juego muy mal con el teclado. Vamos a ver. Bueno, yo soy la de la derecha, como podéis ver. Bueno, Manzorra. Vamos, la que no trae CPU. Vale, para disparar. El botón este, a ver si sale aquí. Este de aquí. Bueno, ahora estoy zurrando yo el caldero. Yo llamo los gatillos a esos botones. Vale, ahora para intercambiar el cuerpo llego el botón de arriba. Y ahora soy la otra. Y sigues disparando con lo mismo. Bueno, ahora está disparando boles azules. Esto es importante porque según vas jugando hay que cambiarles. Ahora hay que disparar 3 amarillas y 3 verdes. Tienes que ir cambiando con los controles de mando. Y es más fácil con mando que con teclado porque ya te traen los colores. Espera que apunto aquí. Bueno. Ya me está riñendo el caldero, por fata. Vale, pues doy a la Y. O I, como lo queráis llamar. Y voy a cambiar ahora para el verde. Bueno, con lo burrina que soy yo para estas cosas voy a tardar en pillarlo. Ahora hay que disparar a las esencias. Y a las esencias hay que dispararlos con el color que... Voy a cambiar a la otra. No, mal, esto mal. Espera. Y ahora la A. Y disparar. Bueno, en los tutoriales ya sabéis que es todo más fácil, ¿eh? A ver. Cuando hay que cooperar hay que dar a los dos gatillos a la vez. Y ya sale eso. Vale, a ver. Bueno, yo veo que caso el caldero, ya me lo salto un poco. Aquí no vamos a engañar a nadie. Segundín. Vale, sí, está escuchando. Se me quedé puesto el otro día de tarde sin el micrófono. Ya no me fío de mí mismo. A ver, va, perfecto. Al hacer el intento este de tiñir la ropa, abrieron gretes dimensionales, perdieron la ropa y un montón de cosas más. A ver. Bueno, ahora ya cuando vais a ver como una disléxica no encasar los colores. Vale, yo soy la de mi derecha, tengo que tocarla ahí. Vale, parece que di, ahora la... ¡Ay! La madre que la parió. Los blancos pues disparallos. Bienvenido, Diegucho. Dieguchi, perdón, bien llegado. Estaba aquí intentando no perder la concentración. Vale, ahora azul. Vale, yo más rápida la CPU que yo, Vale. Ay, Dios, azul. ¡Ah! Sí. Bueno, aquí acabo de tener un ataque de descoordinación masiva. Vale, ya van 16. ¡Ah! Amarillo. No. Vale. Colorado. Vale. Les 20 primer estado. Hasta aquí llegué donde llegué. Ah, vale, gracias. Ya que llegué mal el tono. Voy a estar guay, voy a estar también el lunes, voy a estar en el otro canal que tengo yo también con él. Ay. Vale, el programa dice, en caso de color magedón, completar rituales para cerrarles grietes.
10 azules, 5 amarillos y 5 verdes. A ver a cuánto doy, que no tengo que dar. Abre la ventana cromática y un requisito para ganar una estrella adicional. Eso huele a que tira las partes. Ay, que me da algo. Madre mía, voy a poner la mare, venga. Ay, qué nervios, voy a poner pata. Voy la primera, ya la metí la pata. Puse el amarillo pensando que iba a ser mejor. Oye, o de esa de... ¡Ah! No, ya metí la pata. ¡Ah! Ahí amarillo. Tengo que... Bueno. Hay les más rápides que yo, ¿eh? Vale, azul, azul, azul. Ay. Vale, ahora tengo que disparar a verdes. ¿Verdes solo? Bueno, el otro, espérate. Que no me gusta que avance. Y azules. Bien, una verde. Ah, que me falta otra. Venga, vamos al verde. Ay. Bueno, menos mal que esto no es la vida real y no dependemos de la mi coordinación. Porque madre, que mala soy coordinando. Campus del colegio y profesoría. Algunos de los lugares más importantes para aprender cromasia encuentras aquí, como la biblioteca, las habitaciones de los estudiantes o la tienda de mascotas. ¿Vale? Troll 03. No estoy arcade técnicamente. Disparar a todo lo que se mueva, esto creo que es la táctica mía. Para no tener que pensar lo que toco. A ver. Caldero abandonando el barco. Ah, este ya lo difícil. Bueno, da igual. Entreno, que falta me fae. Espera, que yo soy... Ahí. Bueno, voy a ir como los neninos, diciendo el color en alto, ¿ve? Neutro. Amarillo. Verde. Ay, amarillo. No, ya descoordiné. Vale, iba... Ah, no, azul. Oye, en Riva llevo sin tocar un mando igual desde que tomó la cuarentena. A ver. No te preocupes, no podemos fallar, de verdad. Si no, el segundo llamaría Sangre Color Elemental Twins. Ay, Dios. Ayer probélo en inglés y la verdad que está haciéndome mucha más gracia en español. Este y el que ya quisiera antes. A ver. Este y el de antes que descoordiné completamente. Vale, esto parece que fue bien. No, X. Vale, ahora parece que ya agarro velocidad.
me pego a la otra. Como ahora. Maltrato familiar y es lo que estoy haciendo. Bueno, si corrió para ella. A ver. Bueno, azules yo llevo 20.000. Vale, verde. Amarillo. Vaya, que azules llevo 80.000. Falta un verde. Aquí combo. Vale, ya está. Tomo aire. Sobreviví. Parece que ya voy metiendo menos la pata. O sea, destruí más amarillos que azules. Madre mía. A ver ahora. Amarillo y azul. Madre mía. Espera. Vale, azules. A ver, azules. Azul. Azul. Ahora yo todo azules. Espera. Oye, a mí vale. ¿Qué estás haciendo ruido el micrófono? Pero que igual es que está muy alto. Dándome muchos problemas últimamente. No, y debió de sentar la mudanza. Espera un segundo a ver si lo apaño. Vale, a ver. Voy a basar esto un poco. A ver si ahora va un poco mejor. Ahí. Segundo, que ahora no vos veo a vosotros. Ay, espera. Un segundo. Voy a pausar ahí. Vale, perfecto, sí. Llega algún fallo del cable, por lo que intuyo. A ver si no topeto yo con el cable. Y que en arriba a veces topeto con... Espérate. Vale. Ahora. Y que hay veces que tropiezo con el brazo con el cable. En arriba. Tengo que ver si pido el cable o da qué, porque... Pero no tiene ni un año. Digo, madre, salió malo. Pero malo, ¿eh? ¡Ah! Perdí de hacer el combo. Bueno, acabo de machacar como 800 amarillos ahora. Color de la piña. No serán de los que se lleven bien con la pizza con piña, ¿eh? Que vamos a llevarnos mal en todos. Vale. A ver. Vale, pues siguiente. Sí, yo creo que sí. Espera, voy a quitar esto de mesa. Y que el de los auriculares tengo inhabilitado porque sí que lleva para echar a correr directamente. Voy a intentar de no tocar nada, así poner manos arriba, que además hoy estoy quemando, no estoy con el teclado, y que cuando estoy con el teclado topeto todo el cacho. Uy, topete, espera. Hechizos de 2 colores, esto ya es muy complicado, ¿eh? Ya verás la coordinación mía.
Que con saber tirar un ya voy bien. Acabo zorra y alarma. Agora son tus verdes. A ver, rojo, colorado. Ay. Bueno, acabo de pegarme en propia ya. A ver, rojo. Bueno, ahora como lleve de 2 en 2, más o menos voy coordinando los colores. Ay, que estoy marcha, méteseme para el campo. ¡Ah! Ala, ahora son de color hinchis otra vez, a ver. ¡Ah! La mía cabeza no coordina col mando. Pero estoy a la mía. Hasta que me acostumbre. Ay. Vale. Ahora verdes todo. Verdes y colorados. ¡Ah! Que toca el que non yera. Bueno, non seáis como yo cuando suego, que non coordino. A ver, colorado, verde. Soy el colmo de la coordinación, mamina. Verde. Ala, ya zurra la otra. Hola Mike, ¿qué tal? Mándame el título de maltratadora directamente, porque si hay un yogru de maltratadores iba a ser para mí, vamos, de pegar, o de pegarse a sí mismo o pegar a la otra, vamos. Si ya lo tengo yo, vamos, debo tener todos los puntos. Estoy jugando a un juego que se llama Magic Twins, que es español. Bueno, y es la primera vez que lo pruebo. Y la mi coordinación entre cabeza y mando tampoco si dada. Tengo que ir destruyendo los bichos estos y cambiando los colores según salgan con los colores de los botones del mando. Y estoy en proceso de acostumbrarme. Ya sabes que lo mío no lle... Lo mío no lle la coordinación. Madre, yo alguien sin un entre desde que hice streaming en el canal mío. Solo de pensar que tengo que matar la hipótesis esta de aire y que ya quítenme las ganas de entrar. Jolín, y que ahora meten unos hostias en ese juego por culpa del nivel. Ay. De Asturias. Ya que en el canal, o sea, yo hago streaming en este canal y hago en otro. Y en este hacemos los streamings en asturiano. Ay. Y bueno, streamings y también vídeos y bastante contenido en asturiano, vamos. Hay un programa, tienen también hay un canal de YouTube también y una página de Facebook. Vamos, el motivo y es sobre todo pues crear contenido en asturiano para normalizarlo. Ay. Espera. Voy a cambiar. Bueno, yo estoy dando, o sea,
Con esta coordinación que tengo maravillosa, yo estoy dando clases en un instituto, ¿eh? Estoy yepa, no sé, van a quitarme la licencia de profesor, mamina. Van a quitarme el título. Muy guapa. A ver. Nah, y na canal este debe ser, en este canal debe ser el quinto streaming que facemos. Más o menos. Estuvimos también xogando al Temtem. También una de las cosas que queríamos, y era sobre todo cuando fuera a xugar xuegos, pues non xugar a los... Bueno, pola miña parte, bueno, hai máis... Logo hai un mozo que fai streaming del Fortnite. Sobre todo... Non xugar a los típicos xuegos, vaya. Y que sean españoles, vamos, para mí ya da más puntos. Vale. ¡Ay! Vale, tengo que... Sí, vi lo de AstraZeneca. Ya les volvieron a... Ya les volvieron a activar otra vez, ¿eh? O sea, tengo entendido que secundaria vamos para la semana que viene. Sí, ya que bien y había un yote defectuoso y bueno, que dio trombos en el demonio. Tuvieron que quitar uno aquí en Asturias, vamos, unas riondes. Por eso te digo que... Pero bueno, a ver, toco madera, que no me vaya mal a mí ni a nadie de secundaria cuando nos vacunen, porque vamos, a mí siempre me fan daño las vacunas. Vale. Colorado, verde, verde, colorado. Nada, que hubo un yote defectuoso de AstraZeneca y hubo, bueno, no en España llegó una parte de ese yote y por lo visto que bueno, murió uno de un infarto y que dio varios trombos. Bastante... No, murió uno de un infarto. Pero yo un lote defectuoso, ¿eh? Que por lo visto ya lo quitaran, pero da mal rollo. Da un poco miedo, la verdad, el tema. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. No sé, también dicen que van vacunarnos de... Dicen que van vacunarnos de esto, de viernes y de sábado, para que... Como dicen que son 2 días lo que causa malos efectos, para que nun temos de base. Yo manda narices, voy a decirlo delicadamente. Pero bueno, esto ya educación, ¿sabes? Voy a entamar este de... Porque ya pasé los... Voy a entamarlo otra vez. Pero esto ya sabéis cómo es, fíos. De maravilloso. Claro, y que yo como soy de secundaria van primero infantil y primaria, entonces... A ver, tengo una coordinación.
ver... No, estoy por asturiano, soy interina. Entré el curso pasado, no tuve tiempo ni a pensar en pasar por una oposición. Bueno, arriba yo soy de latín y griego, así que como no vaya para lengua castellana, voy apañada, ¿sabes? Esto llega como todo. A ver si... Vaya que lo de latín y griego bonita. Planteo nada, pues en un futuro igual... Sí, a ver. A ver, lo de pasa cultura clásica, bueno. Yo estoy más a gusto por asturiano, ¿eh? No... La verdad que por latín... Tengo lo ahí, pero bueno, que el tiempo que llevo trabajando, lo que estuve haciendo yo dar asturiano y también di lengua castellana al final, por aburrimiento, así que... O sea, por aburrimiento no, tocó me dar lengua castellana. Así que ya... Pero bueno. Como que me invaden la casa. A ver. Que están paliceándome aquí la casa. Oye, es que mi opinión sobre el latín y el griego, y un poco... Un poco distinto de lo que igual podríais esperar. Porque... Yo creo que la asignatura necesita una renovación urgente. De cultura clásica la verdad que no opino porque yo cuando estaba en el instituto yo estaba en asturiano. Así nada que no puedo dar opinión. Ay, a ver si consigo la combinación de hechizos, puñetera. No, dio 3 sellas verdes. Sí, eso me estoy dando cuenta. Lo que me estoy dando cuenta es que tengo que coordinar con la otra y eso está saliéndome bastante regular. El verde. Espera. Verde. Verde. Ah, pensé que ahora lo hiciera, pero estaba ya disparando, la desgracia. A ver. Estoy haciendo aquí gala de la mi coordinación motora inexistente. Pero voy a cambiar con la otra. Verde. Verde. Bueno, ahora acabo de... No lo voy a pasar por inútil. Verde.
por los pelos. 5 minutos para pasarlo, madre mía, soy peor que un crío de 5 años jugando, Aquí la daltónica. Vale, esto tiene pinta de ser complicado. Vale, aquí. Azul, amarillo, verde, rojo. Azul, amarillo, verde, rojo. Azul, amarillo, verde. Azul, amarillo, verde, rojo. Ya aprenderé el otro orden después. Azul, amarillo, verde. Ajá, ya no la hice. Fail. Ah. Y casualidad, vamos, o sea, tampoco ye... Ya estaba unos años, no me escuento, yo ya era de los de Play 4. Por desconocimiento. Está. Azul. Sobre todo a mí lo que me pasa, o sea, con el ordenador, ya que como lo que veo complicado, ya hacerlo sin tener dos pantallas, ya complicado. Como no estés mirando directamente en la pantalla del stream. Voy a ir esto. Ya, mira, eso no se me ocurriera, lo de mirar con el teléfono. A mí cuando no me lo da la neurona, no me lo da. Hay que desearme. Oye, que el mío teléfono también fai lo que da la gana, Ya descoordiné otra vez.
cago en la leche, salieron métodos azules. Madre, acabo de tropezar con el micrófono. Coger esto. Madre, soy negada, ¿eh? Un cordino, madre mía. A ver. Pues si el problema no es lanzar los hechizos, el problema es lanzarlos con el orden que pide, perdón, que no sé ni falar. Y el rodillo que no era. Ah. Si no antes el que tienes, no puedes coger otro. Como de ahí a la otra. Entiendo que sí, igual es que no lo estoy entendiendo bien. Fíjate tú de mí, ¿eh? Porque esto no... Sí, es lo que entiendo yo, pero... Fíjate tú de mí.
Pero lanzo... O sea, lanzo y disparo. A ver si es que lo estoy entendiendo yo mal. Vale, espérate. Espera, voy a reiniciar. Tienes un hechizo fallido que no has lanzado y no puedes coger más esencias. Espera. No, eso no. Esperando. Vale, ya lo pillé, que soy tonta. Soy tonta y casi la cago ahora mismo mentalmente. Quita bicho verde. Mierda. Vale, ahora se supone que sí que la... Ahora sí se... Vale, es que no lo pillaba lo de que se acumulaban abajo. Estaba yo ahí con la coordinación fallida. Vale, que soy tonta, ya está, la explicación a esto. Que la otra vez fui haciendo lo de misericordia y no voy a cagar agora otra vez. Lo bien que se me da. Bueno, van a denunciarme por maltrato a la otra, Ay, a ver si salen rojos. Vale, colorado. Ya es para que no ande por saco. Verde, azul. Buah, amarillo. Y tengo a este cabrón aquí fuera. Ahora sí. Vale. Vale, ahora sí. Uf, gracias por decírmelo, porque es que veis como a veces no me fae contacto la neurona. Una nueva movida, mocas. Cuidado con las mocas, pues tienden a regenerarse tras ser destruidas. Perfecto para mí. Vaya peligro. Tira el país. No, país no. Fáltenme. Quedó de ver, fáltenme todavía. A ver, descubre 20. Destruye 5 azules seguidos. Madre mía. Esto no va a salir bien. Fallido. Vale. Vale, destrucción sin piedad.
Que ya estoy viendo que voy a tener que cambiarme. Vale, ahora tengo que cambiar también para el otro, vale. Vale, tengo que estar atenta a los dos yaos. Vale, atenta a los dos yaos. Vale, aquí hay de estos oscurones. Otra amiga mía de estos azules. Vale, verde. Colorado. Voy a disparar ahí con el colorado de primeres. Bueno, parece que la del otro lado no la está guiando mucho de momento. Amarillo. Ay, sí, bueno, si primero abro la boca. Espera. Demasiada coordinación para mí. Esto ya. Pero bueno. Coño, que se me estampa esta. A ver, amarillo, azul, colorado, verde, azul, rojo, 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 azul, azul. Sí, como cuando los niñinos aprenden arriba abajo, pues yo estoy igual. Vale, faltame una. ¡Ah! Bien. Uf, tomo aire, tomo aire, tomo aire. Vale. Madre mía, esto ya veré. Uf, lanza estos hechizos antes de que todos los elementales sean destruidos. Esto va a salir mal, Esto va a salir muy mal. Verde, verde, amarillo, amarillo. Madre mía. Tenemos que lanzar estos hechizos antes de que los elementales lleguen a la barrera o sean destruidos nuestros poderes mágicos. Mayor capaz, mami, que va a quedar, vamos, a colorines como el arco iris. Vale, espérate, que igual si falgo la combinación azul. Vale, ya metí la pata de primeros. Voy a tirar este que estoy cagando y... ¡Hala! Hasta luego. Vale, azul, azul. Colorado, colorado. Vale. Colorado. Pero no hundió. A ver. Colorado. Azul. Azul sin tinte. Azul sin tinte. Azul. Azul sin tinte. Azul sin tinte. Azul sin tinte. Vale, deselo todo perfecto. Ay, déjame a mí. Yo creo que ya lo que me falta a mí ya es ser daltónica. Para tener el completo. Y que como disléxica ya lo soy, pues. Ah, mira. Tengo el verde bloqueadísimo, No, no, a ver, gracias a Dios, daltónica todavía no soy. Vale. Verde.
Verde. Amarillo. Otra vez. Debe ser lo que me queda, vamos, es daltónica. No, pero está bien, porque la gente que tiene... Madre, los que tienen daltonismo y un problema... Vale, como ahora no se están moviendo, voy a hacer la trampa de... Vale, ahora ya se mueven. Igual tenía que escoger hechizos por... Vale, ya metí la patona. Voy a tirar muy mal. A ver, colorado. Azul. Verde, no dio verde. Otra vez falló. Yo creo que pones a un mono a su lugar y juega mejor que yo, ¿eh? Ay, un segundo. Me estoy escurriendo. Cosa que no debería de hacer. Cambiar a CPU. Tirar este primero. Ay, ahora volvieron a ser todos rojos. O sea, lo mío ya llegué. Vale, voy mal en la ecuación todavía. Otra vez fail. No seáis como yo con los puzzles, no seáis como yo, por favor. Vale, pero el verde más cerca que tengo Jessie, técnicamente, ¿no? Mamina. Vale, ahora tengo un verde, pero... Voy a quitar todo esto del medio. Oye, vosotros hacéis trampa, ¿eh? Que lo tuvisteis programando. Estaríais ahí pensando a ver cómo hacer que no fuéramos capaces los demás. Voy a fallar otra vez. Caldero va a hacerme repetir curso directamente. Soy horrible. Que enriba contra reloj para ponerme a mí nerviosa, ¿eh? Ya cogí uno mal. La madre que me parió. Voy a lanzar este. Rojo. Azul. Ah, pues eso está súper guay que salga en gallego. Está súper bien, la verdad. Skin Kugurumi de gato. Nian, 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 cadabra. Sí que está bien que salga... Voy a ponerla. Para algo que gano. Porque además, o sea, Bueno, los juegos siempre se tienden a hacer en castellano o de salos en inglés y yo creo que aunque de primeras pueda parecer que se tenga menos público con las lingües cooficiales, realmente lleva un producto que no, generalmente non suele haber juegos en las lingües cooficiales, entonces es una manera de atraer a xente.
16 puntinos. Tengo que ir a recuperar, a hacer recuperación para subir nota. Pero no parece que hasta puedo. Sobrevivir 3 minutos. Ay. No voy a llegar ni a uno. A ver. Bueno, ya si estamos disparando así, nada, voy bien, ¿eh? Verde. Verde. Colorado. Amarillo, amarillo. Además estoy pensando lo de que lo faigáis en gallego. Está bien porque yo en suego sin ningún contenido subido de tono, por decirlo de alguna manera, que incluso se podría usar en clase con críos. Por esa parte estaría bien. Supongo que, vamos, en el momento que se entere de algún profesor o maestro, porque bueno, este suego vale perfectamente para primaria. Que ellos se interese bastante. Sí, eso sí lo sé, que tan Asturias. Lo pasa que el Minecraft y yo no somos amigos. Ya no me gustaba en antes de que se pusiera de moda y ahora menos. O sea, y cuando se puso menos. Sí, yo uno de los ejemplos que siempre... Bueno, que siempre yo en clase siempre pongo ese ejemplo. Tengo los bastante machacados con la importancia de traducirles cosas a las distintas lenguas, entonces... Propios guajes, yo no sé cómo me aguanten. Pero bueno, los guajes ahora, la verdad, por lo menos los que yo tengo, no ven más allá del Fortnite, ¿eh? Que apetezme matarlos. Vamos, yo no juego al Fortnite y voy al día de todos los skins y cosas que salen de la vara que me dan. Nada más que los de ese momento ya me están diciendo que salió no sé qué skin y yo, a ver, que no me interesa. Bueno, parece que voy sobreviviendo lo de tocar botones. Sí. Pero es que de verdad, o sea, no sabéis la chapa que lleguen a dar con el Fortnite. Y cuando salió la skin esta de The Gref, madre mía, cuando la skin de The Gref, la skin de The Gref, la skin de The Gref por arriba, por abajo, a ver si me toca, a ver si la consigo. Cuando no la conseguí, Dios, no conseguí la skin, digo yo, me lloro. Pero sí, sí. Madre, qué pesados tuvieron. No, por Dios, no metáis una skin de The Gref. No, eso no. $10 seguidos. Madre, ya que dieron... Sí, con la de The Gref tuvieron bastante pesados. Y en riba, vosotros pensáis que cuando The Gref quería venir a entregar la skin esta al que la ganó en el sorteo, tenía que ser la de Asturias el que ganó. Y en Tamoy hace una por redes sociales, claro, porque aquí los de Asturias que estamos cerrados. Estamos perimetrados, desperimetraron para ver a familias y cosas así en Navidad 15 días. Pero llevamos cerrados meses y meses. Pues nosotros ya queriendo matar gente. Hostia, lo de entrar a mátate lo tuyo. Ay, qué mítico y eso.
No, pero agora ya non xueguen, casi nada al Minecraft. Madre, yo que yo acuérdome la primera vez que oí falar del Minecraft y era el tipo de xogo friki que xogaba en 4 porque non estaba todavía mainstream, como quien dice. Madre, que mareo me está metiendo esto. A ver, cangrejo. Vale, ya tiré un. Mira, disparar sin control dáseme muy bien. Como el típico guaje que lo pinta todo del mismo color, pues esa soy yo. Cajón roso, hiciste un TFG del Minecraft. Madre mía, hiciste un TFG del Minecraft. Ya te vale. Yo el TFG, bueno, hice luz de... ¡Ah! Que se me olvidó que había una barrera a la derecha. Bien, inteligencia. La fecha voy a cambiar para aquí. Yo el TFG, bueno, hice luz de una traducción al latín. Nah, non voy a llegar, van a destruirme la barrera. Por fata, por non fixarme a los dos llaos. Y yo el TFM, el del máster, que el que sí era de educación, fixelu de facer un cursuto con proyectos de clase enfocados a facer unha escola de doblaxe. Bueno, en el meu caso aplicaba al asturiano e era facer en clase, bueno, doblaxe de Bob Esponja, Doraemon y non me acuerdo cuál era la tercera serie que puse. Entonces era una programación todo con todos los temarios enfocados a eso. Y yo estaba toda feliz porque, claro, quería aplicarlo. Quería aplicar parte de la programación en San Class, pero claro, con el COVID y tal y con las mascarillas no puedo andar liándola. Con micrófonos ni con que intercambien móviles ni nada, entonces para que los graben. Así que ahora tengo lo en estándar. Yo entiendo que Michael lo usó para... Vamos, con aplicación didáctica en clase. Madre mía. Y que aquí somos el gremio de la educación. Coño, que tengo que tirar los hechizos. Pues na mi cabeza el TFM mío ya era muy guapo y ya era fácil de aplicar, pero con el tema del COVID, stand-by. Yo también no me acuerdo, tenía una parte, una programación ya lo hice iba 2 años, entonces tampoco. Tenía una parte en la programación que ya era pues del tema de los subtítulos, de enseñaros un poco cómo se traduce, bueno, muy básico, claro. Yo hice ese, hice el de la ESO. En el son momento. Hice una universidad, vamos, hice el uno bien. Vale, no voy a pasar de esta por pata. Y morí.
Está bien el de la ESO, lo pasa que quita mucho tiempo, Uf, yo el año que tuve... Yo tenía que ser una yoca desde la innovación docente, estaba claro. Que non iba a facer unha programación normal. Yo fícelo más, o sea, fícelo pola especialidade asturiano. Que la verdad que non, por yatín dábame unha pereza facelo. Estuvo entretenido, la verdad. O sea, que al faislo por asturiano, bueno, a ver, ya es consciente de los problemas, de la problemática que hay en falta de materiales, pero vamos, fais el máster y ya como, no sé. Yo por lo menos cuando ahora que doy clase estoy haciendo materiales todo el rato, porque muchas veces no atopo cosas que me presten y acabo por nada. La verdad que yo doy de todo un poco, Eso conmigo no se pueden queixar. Cambiar de barrera. Vale, ahora bien, hechizo, hasta luego. Los míos entre 12 y 10. Bueno, yo doy de primero a cuarto de eso, entonces tengo entre 12 y 17. Tengo de algún de 17, pero escamoteado. Entonces... Y yo estoy... A ver, los libros de texto que hay no me gustan nada como material, o sea... Tan desfasados, o sea, estos electrónicos que sacaron tan mellor, estos que se hicieron que non son de ningún curso en concreto, los que tan físicos tan desfasadísimos de temario. Entonces fego yo muchísimos materiales y a ver, lo bueno ya que voy acumulando. Y que en Riva más yo estoy en... Bueno, este año estoy en zona occidental, entonces... También yo estoy llevando cargo de la variedad de ellos. Yo eso de la gente que llega y impone la variedad... A ver, la estándar obviamente tienen que conocerla, pero llegar y imponer la variedad tuya... Uf. Vamos, si no tienen la de ellos clara, no van a escoger, no van a hacerse a la otra. A ver. A ver si cambio de muñeca. Cago en la otra distraigo y me la lía, ¿Cómo me la entama? Vale, voy a tirar ahora un hechizo. Sí, lo que pasa es que los míos son de variante... O sea, no son de gallego asturiano tampoco. Bueno, a ver, ya que son además son muy especiales. Tienen una visión del asturiano un poco... Da bastante pena. Y para jugarlos. Pero sí, sí. Está bien que lo faigan, la verdad. Yo la verdad que de gallego asturiano tengo que decirlo, estoy como una burra. Pero como una burra, Vamos.
Vale, voy a acumular pociones. Ahí. Ven para acá, chaval, que tú ya es lo que estoy buscando. Vale, amarillo, 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 amarillo. Amarillo vacío. Oye, el azul, Nina. Espera, que me cambio. ¡Ah! Vale, verde, verde, negro. Faltame una más. A ver si tracambio un poquillo los colores. Está ahí un poco inútil. No, yo estoy en salas. Por si que arriba estoy ahí, vamos, na Allende, casi na Allende. Entonces tampoco se identifiquen, por ejemplo, con la Che y todo esto, no lo lleven. Estoy en el límite de la existencia ahí. Vale, perfecto. Esto por aquí, verde. ¡Ah! Me están partiendo la cara. Nah, esta ya no la paso. Bueno, al menos voy mejorando. Bien llegado. ¡Ah! Bueno. Progreso adecuadamente. No, a mí hay que ponerme un necesita mejorar. A ver. Objetivo, destruir todo lo que sea aprieto en el mapa. Y tirar hechizos para atracamundiarlo todo. Vale, faltame un tercero. Un cuarto, perdón. ¡Ah! Hechizo. Mira, aquí donde yo. Voy a coger la langosta esta. No sé yo lo que va a salir de aquí. ¡Poing! Uy, cuántos negrinos ahora. Qué bien. Tú ven para acá. Al pecho voy. Vale. ¡Ay! No tengo 4 todavía. Con la leche. Otro más. Más ya. Vale, verde, azul, colorado. Esto para mí, para mí. No estoy voy a destruirlo porque va a espetárseme con todo el mundo, así que. ¡Ah! ¡Ah! Eso. Vale, yo tengo 4. Voy. Verde. Vale, voy para el otro lado porque esta está apencando. Nada. Bueno, voy mejorando. Vale, amarillo. Verde. Azul, amarillo. Voy a
cambiar para esta, que a ver si estoy yo toda tranquila en el otro lado y me parten la cara donde me tienen que partírmela. Verde, prieta, azul, amarilla. Amarillo, amarillo. Vale, parece que ahora sí. Sí. Uf, menos mal. Ay, espera. Un segundo, ya que está detectando como que faigo y un verbo satánico, más o menos. Bailo mucho. Lleva muy mal el asturiano Twitch, Yo lo que yo faigo para el vocabulario, faigo los yer muchísimo, y machaco los una y otra vez, y busco yo textos que tengan vocabulario similar y acaben deprendiendo. O me lloraron, de aquí en arriba, madre mía, lo de la cuarentena mató los el año pasado. Yo no tenía estos, el año pasado tenía los míos que yeren especialinos también. Pero vamos, no tenía estos niños. Pero notas ellos que en la cuarentena que ellos, vamos. Uf. Tuve que entamar por lo básico en todos los cursos. Pero bueno, ahora ya están más espabilados. Además tengo los ya... Ah, meca, pues sí, pues pásameles. Tengo dos twitters, tengo el que, vamos, en el que me llamo Sirichigo, que ya en el que subo cosplay y temas de videojuegos. Y yo tengo uno que ya Blanca y FQ, que ya en el que subo más tema de profesorado, literatura, personas seria. Y sobre todo para si me busquen los guajes que no me encuentren por otro. Y que non sei agora se te tengo un Twitter con ese nome non me suenas. Que en riba va pouco que cambie les cuentes, entón estoy caótica todavía. Porque antes tenía una que lo tenía todo xunto e aquello ya era un despropósito. Vale, no, sí, pues sí que creo que te sigo, Y si no te sigo en esta, debía de seguirte en la anterior. ¿Tú qué estás? ¿En secundaria o estás en primaria? Coño, que me rompen aquí el mundo. ¡Ah! Ah, vale, non estás, vale. Voy a cambiar a esta. Amarillo, verde, colorado, verde, azul, palizón que me está metiendo otra vegada. No me rompas la moria. Bueno, con esto del COVID. Aunque parece que siempre saquen lo de la hostelería, pero realmente los músicos y los que os dedicáis a tema de espectáculo y tal, y de... estáis fatal también.
Bueno, desbloqueo el logro. Debí de desbloquear el logro a fata del día porque están pegándome una paliza. Verde, amarillo, azul. Uy, conseguido. Bien. Vale. A ver. Voy a hacer este último para que me peguen. A ver. Voy a intentar este último. Vale, 3 hechizos. Un hechizo. A ver, azul, amarillo. Vale, van 2. Amarillo. Ya está. Ay, este fue rápido. Ya viene el mensaje este de vendo caldero seminuevo. Voy a hacer este a ver qué tal. Uf, combinaciones de hechizos, esto ya vamos mal. No lances más de 3 hechizos. Esto no va a salir bien. Vale, azul. Vale, ya lo hice mal. Así que voy a coger cualquier color. Aleatorio. Bueno, ya estoy uno más cerca del suspenso. No están reventando, espera. Reiniciar. Muy fácil de trampa. Vale. Azul, rojo, colorado, amarillo. Aquí hay. Supongo que con el neutro no me cuenta. No, tienen que ser. Cago en. Vale, pues así no lo puedo escoger. Vale, azul. Vaya fail que acabo de tener. Nada, ya estoy suspensa otra vez. Reiniciar. Que no puedo tirar más de 3, ya estoy suspensa. Ah, vale, sí, puedo tirar más de 3 hasta cagarlas. Oye, para probar con nota, vale. ¡Qué fail! Azul. Bueno, voy a ir destruyendo los amarillos para tenerlos. Oye, oh. Tengo que estar aquí. Ala, acaba de espetárseme un en todo el morraco.
Voy a volver a intentarlo. Venga, va. La esperanza y el último que se pierde. Mierda. Ah, pues cojo 4 negros aleatorios. Y fiesta. Ahora tengo que destapar de qué color son, tío. Vale, un azul. 2 azules. ¡Ah! Amarillo. Uy. Voy mal. ¡Ah! Acabo de descoordinar totalmente. Y suspendí otra vez. Voy a tirar a cargarme lo que hay ahora mismo. Y cambiarlos de color. No me salió bien la jugada, pero bueno. Mira dónde hay un azulín. ¡Ah! Dio tinte, desgraciado. Vale, ahora tengo 2 amarillos. Bueno, ahora salen todos los azules, maravilloso. Coño. Voy a tirar a hacer change de color. Tú no me vales, tú no me vales, tú no me vales. Nah, ahora otra vez que la cagué. Voy a intentarlo la última vez y si no, de solo aquí. A ver. Madre, los bichos estos desgraciados. Colócame en el azul para que no se me olvide cuál ye. Este un medio tinte. Vale, un tinte azul. Voy a dejar este amarillo roto. No hay tinte today. Vale. A ver si avanza otra. Que agora estoy gafada con que non me salgan amarillos. Colorado. Vale, ya he cogido un que non era. Nah, esta ya está perdida. Tristeza. Nah, pues voy a ir desándolo por hoy. O sea, voy a ir desándolo y... El próximo viernes espero poder hacer streaming, pero vale, ya que ahora estoy pensando que non lo sé. Bueno, de primera sí que lo voy a hacer el próximo viernes, pero tengo miedo que pongan la vacunación ahí, entonces si ponen la vacunación no voy a estar para conectarme online a ninguna parte. Y supongo que entro otra vez con el Magic Twins.
A ver si consigo deixar de ser unha manca e a mellores xogando. E nada, la verdad que el xogo está entretenido. Una vez pilles como va el tema los colores, porque ya, bueno, ya veis que yo no la tengo muy buena. Está muy entretenido. A ver si el próximo día lo sigo pasando otro poco. Y tal. A ver si llego a un nivel decente. Y nada, muchas gracias por pasar por aquí. Ya voy avisando si el próximo viernes faigo streaming o non. Depende de que, claro, si me van pinchar, pues non voy poder. Pero me pinchen a las 5 estoy aquí na canal de Play Presta. Venga, hasta luego, gracias.